renacimiento del arte moderno coincide con el agotamiento del impresionismo. La pintura, que ya había renunciado a la representación académica a finales del siglo XIX, se enfrentaba a una pérdida aún mayor. Debía abandonar la perspectiva, tenía que abandonar la forma y tenía que abandonar el espacio. Estos tres parámetros del arte iban a desaparecer con la obra de los tres grandes maestros del postimpresionismo: Cézanne, Van Gogh y Gauguin. Cézanne nos dejó sin las perspectivas canónicas. Gauguin redujo su pintura a imágenes y colores planos. Y Van Gogh abandonó la realidad distorsionando las formas y las dimensiones. El historiador Gombrich escribe en su famosa Historia del arte: lo que nosotros denominamos arte moderno surgió de estos sentimientos de insatisfacción, y las diversas soluciones que persiguieron estos tres artistas se convirtieron en los ideales de tres movimientos del arte moderno. La solución de Cézanne condujo finalmente al cubismo, surgido en Francia. La de Van Gogh al expresionismo, que halló sus principales representantes en Alemania. Y la de Gauguin a las varias formas de primitivismo que han tenido lugar. Por enloquecidos que estos tres movimientos parecieran a primera vista, no resulta difícil demostrar que fueron intentos consecuentes para salir del punto muerto en que se hallaban los artistas. El coste personal para los tres por esta revolución fue tremendo. En el caso de Van Gogh hay que considerarlo un ave libre y solitaria que nunca encontró un nido donde cobijarse. La influencia del lugar ha sido decisiva en la evolución de la pintura de Van Gogh. Para seguir un estudio riguroso de su producción artística, hay que recurrir al lugar en el que se habitaba para entender la influencia del medio en su obra, el medio natural y el medio social. Especialmente al principio, durante su tardía formación como artista, Van Gogh asimilaba intensamente todo lo que veía de novedoso en cada sitio. Se identificaba con los habitantes, con su forma de trabajar, con su fisonomía, su carácter y con sus fincas de labor. Era un digno heredero de los pintores realistas franceses como Millet o Daumier. El Ángelus de Millet ya lo había copiado en su etapa juvenil cuando aprendía a dibujar. Pero también se identifica con las aldeas, los barrios y las casas. En las cartas a su hermano Theo le dice: «Deseo vivir en esas cabañas, estar en los campos con los campesinos». En las poblaciones por donde transcurrió su inestable y agitada vida, lo observaba todo, lo dibujaba todo, lo croquisaba todo y finalmente lo sintetizaba en cuadros que eran previa y largamente elaborados. Hay dos fases en la vida y en la pintura de Van Gogh, vinculadas a las cabañas. En los inicios de su vida artística descubre las chozas miserables de la Holanda profunda y la población campesina, a los que pinta con un realismo falto de una luz ambiental.
En las últimas fases de su corta existencia, en la Provenza y en los alrededores de París, vuelve a encontrarse con las cabañas de paja, pero ahora les da un tratamiento luminoso e impresionista. Su primera experiencia con los nidos del hombre, como llamaba a las cabañas cubiertas de musgo y paja en otra carta a Theo, fue en Drenthe, una localidad de Holanda en la que encontró las más miserables chozas, aunque sus habitantes se negaron a posar para él o a dejarle compartir su mísera existencia. Allí estuvo 3 meses buscando la inocencia primitiva del ser humano, pero la idílica vida del campo era una dura experiencia de sinsabores. Su obsesión era el primitivismo que reflejaban las cabañas de paja, y lo vuelve a encontrar en diciembre de 1883 en la ciudad holandesa de Nuenen, donde permaneció algo más de un año. Una sociedad campesina más receptiva le permitirá convivir con ellos y considerarse un campesino más. 17 cuadros de cabañas vegetales y otros tantos de sus interiores, con los habitantes trabajando o tejiendo, es la cosecha de aquella estancia. Se había colado en sus nidos. La ciudad actual recuerda y explota la estancia del pintor y de su más querido cuadro, Los comedores de patatas, que se expone en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Estas arquitecturas vegetales tienen un lejano parentesco con las pallozas gallegas. En ambos casos se recurre a los medios de la naturaleza y de la propia cosecha: piedra, madera y paja. Sistemas constructivos que se remontan al Neolítico y que en tiempos de Van Gogh aún se extendían por la mayoría de los países de Europa. En 1888, Van Gogh emigró a la Provenza. La potente luz del sur cambiará su pintura para siempre. La densa pincelada postimpresionista y su apasionada vida bohemia lo volverá literalmente loco. En el pueblo de Saint-Marie, cerca de Arles, descubrió el mar y las cabañas de los marineros, que pintó en una semana de aquel verano. Su desenfrenada representación de la naturaleza encontró de nuevo los nidos del hombre, pero ahora son cabañas luminosas y de vivo color blanco, cubiertas de paja, aunque no de cereal, sino de los cañaverales de las marismas mediterráneas. Tras las crisis personales y su hospitalización en la Provenza, regresó a París en 1890, dejando la capital para vivir en la cercana población de Auvers. No podía suponer que la vida cerraba su ciclo al encontrar de nuevo una barriada de casas pajizas. Ahora eran construcciones modestas pero urbanas, agrupadas en calles, con las cubiertas vegetales en permanente estado de conservación y retejado, como recoge uno de sus más famosos cuadros, Cottage en Chaponval, que se conserva en el Museo de Arte de Zúrich. Auvers fue su última morada. Un accidental disparo lo llevó a la tumba, descansando junto a su hermano Theo cerca de sus queridos nidos.